Néstor Kirchner comienza su mandato con medidas progresistas. Renueva la Corte Suprema de Justicia, deroga las leyes de impunidad de la dictadura, rechaza el plan ALCA del presidente Bush y no reprime la protesta social. Cristina Kirchner sucedió a su marido en la presidencia continuando su proyecto y la política de derechos humanos. Impulsó la asignación por hijo, recuperó para el Estado los fondos de pensión y aerolíneas argentinas. Pero las medidas progresistas de los Kirchner fueron el contrapeso de la continuidad de las políticas privatizadoras de los recursos minerales y petroleros. Néstor Kirchner fue más lejos que Menem. Acordó la modificación de la ley de hidrocarburos y traspasó los yacimientos a las provincias. Las concesiones petroleras fueron prorrogadas por 30 años. Por primera vez, se firman contratos de exploración en la plataforma marítima continental, donde se encuentran las mayores reservas argentinas. El Atlántico Sur e Islas Malvinas son nuestra gran pampa sumergida. Se calcula que la riqueza de esta cuenca petrolera es varias veces mayor a la del Mar del Norte. En nuestra plataforma submarina continental seguramente hay muchos yacimientos petroleros. Tenemos que recordar que YPF desarrolló exploraciones en esta zona. Tan es así que contrató 2 plataformas submarinas que se llamaban Mosconi y Liberación. Alguna de ellas pudo trabajar y desde el Mar del Golfo YPF estudió el petróleo en esta zona. También lo hizo en la zona de Ushuaia. Ya en el año 73 un estudio de Naciones Unidas hablaban del Kuwait argentino. La cuenca petrolera que rodea las Malvinas llevó a Inglaterra a defenderla con la guerra y a desconocer las resoluciones de Naciones Unidas que piden un acuerdo. El Reino Unido ha construido en las islas una poderosa base militar y están extrayendo petróleo. ¿No deberíamos compensarlo con las concesiones y bienes de las compañías inglesas que operan en nuestro país? La nueva ola de privatizaciones lanzada por Néstor Kirchner comenzó con la escandalosa prórroga del contrato de Cerro Dragón. Sin licitación, la concesión iniciada en 1958 se extenderá por 90 años hasta el 2047. El contrato entre Pan American Energy y el gobierno de la provincia del Chubut fue hecho en la oficina del ministro de Planificación Nacional, Julio De Vito. Bulgeroni le pide a Kirchner que antes que deje la presidencia, porque no estaban muy seguros si Cristina podía repetir, podía ganar la elección. Y entonces le pide que se haga estos contratos antes que se vaya Néstor. Ese contrato por muchos motivos es dañino. Primero, porque se firmó 10 años antes de que venciera. 10 años antes se prorroga por 40. Es decir, casi hasta su agotamiento. Por eso nosotros hablamos de enajenación y por eso planteamos la nulidad judicialmente. Es decir, que por la característica del tiempo puede decirse que es un contrato a perpetuidad. Nosotros hicimos el amparo desde el nacionalismo petrolero como peronistas y radicales y irigoyenistas, digamos. Pero, aún desde el punto de vista del negocio petrolero, esto fue escandaloso. Porque los estados petroleros reclaman no menos del 40% de la renta. Y acá se han contentado con el 2 histórico más 3 puntos, que son los espejitos de colores con que nos quieren convencer de que fue un gran negocio. Ese contrato tiene un valor de 50.000 millones de dólares. Se hizo entre gallo y medianoche, sin cumplir con ninguna formalidad y sin cumplir con la Constitución de la provincia del Chubut. Y la legislatura lo votó, salvo 2 radicales, votaron el resto, con radicales y peronistas se aprobó
este convenio. Las empresas petroleras eligen candidato a presidente como se hacía en la década infame en la Argentina. Y así se siguieron varios gobernadores, Sovich, en Neuquén, Zapac. De las 10 provincias que tienen yacimientos petrolíferos o gasíferos, 9 están endeudadas y con déficit fiscal. Esto es único en el mundo. No pasa que en el mundo que un país con petróleo sea deficitario. Las provincias petroleras continúan tan pobres como antes, pero han perdido sus reservas. Hoy Argentina importa gas y fuel oil para alimentar el 85% de su matriz energética, que es altamente contaminante. El responsable directo de esta política es el ministro de Planificación, Julio De Vido. Por ahí algunos dicen que hay pocas inversiones. Los privados nacionales solamente tenían el 8% del producido de energía. Hoy tienen el 23%. Hemos generado un profundo proceso, no de estatización, de argentinización de nuestros recursos energéticos. La política de argentinización pretendió hacer creer que el Estado comenzaba a recuperar los activos energéticos. El caso de la compra del 15% de YPF fue paradigmático. En vez de hacerlo para beneficiar al país, Kirchner lo hizo a favor de sus amigos eskenazi, banqueros de Santa Cruz. Detrás del traspaso había un arreglo político con los españoles. Los nuevos dueños compraron sin plata. Los eskenazi, de acuerdo al contrato, no ponen dinero. Ellos pagan con un crédito que le dan los bancos por 1.000 millones, un crédito a Repsol por 1.000 millones y un adelanto de los dividendos 2006 que Repsol le cede a ellos por 200 millones. Ahora se la vuelve a hipotecar financieramente porque parte del contrato es que firmaron es que 90% de las ganancias de YPF deben ser pagadas como dividendos. Y a abril del 2010 ya han girado casi 4.800 millones de dólares desde que compraron. Y las reservas siguen bajando. Usaron el dinero de YPF para Brasil, para Libia, para el Golfo de México. La Argentina se transformó en su vaca lechera, algo que no les interesa, pero que no pueden vender. Muchos decían, en verdad YPF debería haber comprado Repsol. El misterio de la compra de YPF sin plata estuvo en los aumentos de las naftas que el gobierno le autorizó a eskenazi. Hoy nos cuestan 150% más. ¡Nacionalización ya! Hicieron dueños de nuestro petróleo y el gas, disponiendo así de lo que no les pertenece. La reprivatización del petróleo provocó la reacción de organizaciones sociales, partidos políticos, el CTA y el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional, Moreno. De diciembre,